Bienvenido a Antes de dormir. Dame todo tu miedo. La carretera hacia Plainfield no tenía nombre en los mapas modernos. Era apenas una cicatriz de gravilla que se desangraba entre campos de maíz y bosques de pinos. En otoño, cuando la niebla parecía arrastrarse por el suelo como una criatura timorata, los faros del auto dejaban círculos de luz que se apagaban rápido, como si el mundo tratara de conservar la oscuridad. Los lugareños hablaban de la vieja granja con el respeto que se presta a un cuchillo. Lo mantienes de lado en la mesa, pero nunca lo usas sin mirarlo. Ella la conocía por habladurías y viejos recortes amarillentos. Una casa de madera, un hombre reservado, un comportamiento raro. Pero las historias con el paso de los años habían crecido como moho, deformadas por el calor de la imaginación. Cuando la cronista llegó a Plainfield, no buscaba sensacionalismo. Buscaba entender cómo la sombra de una vida podía atravesar décadas y quedarse pegada a las paredes de una comunidad. No esperaba encontrarse con lo que encontró. La granja estaba hundida en su propio silencio. Un caserón de un solo piso, con una cerca que se deshacía y ventanas que parecían ojos que miraban hacia adentro. No había jardín, ni flores, ni huellas recientes en la entrada. Solo la sensación de que el lugar había sido diseñado para no ser seguido. Puertas que daban a pasillos demasiado cortos, escaleras que giraban hacia muros en blanco, habitaciones que no abrían hacia otras, sino hacia preguntas. Dentro, todo parecía congelado en una vida cotidiana que nadie vivía. La cocina conservaba frascos con conservas, el pan resecado en un tabla. En la sala, una silla mecedora apuntaba al centro de la habitación, como si quien la ocupaba hubiera acabado de levantarse. En una estantería descansaban herramientas de trabajo, recortes de un periódico local fechado años atrás. El polvo había acumulado su propio ritmo sobre cada superficie, como si el tiempo hubiera decidido asentarse y no marcharse. Los vecinos, al principio huidizos, empezaron a hablar con la cronista. Hablaban de un hombre implacable con sus costumbres, un hijo criado por una madre devota y vigilante. Muchos dijeron que la devoción había ido más allá del amor. Ella tejía la leyenda con precisión. La madre que imponía un código de pureza, quien dictaba qué era aceptable, qué debía evitarse, quién debía ser amado y quién debía ser temido. Esa madre murió. El hombre quedó solo en la casa y con la idea, más que con la compañía, de su presencia. El hombre de la granja salía poco, compraba lo esencial y volvía con la misma expresión, con esa voz que no se alzaba. Los años 50 trajeron con ellos la modernidad a medias. Radios que emitían canciones en blanco y negro, luces de neón en la ciudad, coches brillantes que pasaban rumbo a trabajos que prometían menos polvo y más dinero. Él se quedó como una excepción en un plan que no lo incluía. Y en esa soledad fue aprendiendo a rellenar vacíos con objetos, con trozos de historias, con lo que la muerte dejaba en el borde de sus actos. Para quienes llegaron después, resulta fácil convertir el detalle en monstruo. Objetos transformados en iconos de un horror total. Pero los detalles mismos, las pequeñas decisiones que parecen inocuas, son los que moldearon la tragedia. Había costumbres que el hombre mantuvo por años: cortar y coser, reparar, coleccionar piezas. Sus manos, acostumbradas a la madera y la cuerda, aprendieron el ritmo de puntadas en la oscuridad. Muchos imaginaron que aquel arte se dedicaba a la conservación del hogar, a la reparación de sillas o la confección de chalecos. Nadie imaginó que las telas tuvieran otro origen. Cuando la policía encontró la granja, llegó por algo mundano: la desaparición de una mujer que tenía un negocio pequeño en el pueblo. Su nombre figuró en un registro oficial
y en la memoria de su hermana. Una llamada llevó a otra. Un arma, un rastro de sangre, la dirección del hombre al que nadie o pocos se atrevieron a señalar. La casa no opuso resistencia. Entraron como se entra en un cuarto que se cree vacío. Pasos medidos, linternas que cortaban el polvo en haces de paleada luz. Lo que el silencio ocultaba era mucho más que objetos olvidados. Había, dispersos por la casa y en su granero, artefactos que tomaban la forma de una vida normal, pero que estaban hechos de un material que nadie debería haber usado. Piel, hueso, fragmentos humanos fueron hallazgos que no respondían a lógica alguna, sino a una mezcla de devoción, enfermedad y memoria. Las piezas parecían ensambladas con un intento de devolver la presencia perdida, de recrear una compañía que la muerte había arrebatado. El resultado no era solo grotesco, era una confesión material de soledad. En el granero y la casa se encontraron frascos y recipientes, cráneos que miraban desde estantes como trofeos, una camisa cosida con una textura que la policía tardó en identificar, un traje compuesto por partes recogidas con una paciencia escalofriante, con la intención de sujetar una figura alrededor de un cuerpo. En la cocina, utensilios comunes junto a restos que no tenían que pertenecer a una mesa familiar. Cada hallazgo empujaba la incredulidad. El horror era tan cotidiano como el aceite en una sartén. El hombre no se defendió mucho durante la detención. Tenía la mirada apagada de quien está acostumbrado a ver el mundo reducido a unas pocas reglas. En su declaración habló de su madre con una insistencia que no admitía interrupciones. Cómo ella había dictado lo correcto y lo incorrecto. Cómo la realidad debía ajustarse a un relato de pureza y pecado. Las palabras que dijo parecían repetir un guión aprendido. La muerte, la advertencia de que la limpieza venía de la obediencia, la idea de que un cuerpo podía transformarse en una respuesta a la ausencia. Los médicos pusieron palabras más frías sobre aquella refriega de sentidos. Diagnosticaron enfermedad mental grave, delirios, una mezcla de necrofilia y una fijación obsesiva con la preservación. La corte, con su lenguaje preciso, buscó determinar la capacidad del acusado para distinguir entre el bien y el mal. El veredicto fue de insanía. No hubo cadena perpetua tradicional ni ajustes penales al uso. Hubo, en cambio, instituciones y exámenes, habitaciones acolchadas y el intento de separar a aquel hombre de la sociedad por el bien de todos. La prensa, sin embargo, no se contentó con los tecnicismos. Con ansias voraces de titulares, convirtió la historia en fábula incontrolable. Titulares sensacionalistas inventaron números de víctimas, alimentaron pánicos nocturnos y fotografiaron la casa hasta el agotamiento. Las verdades judiciales y médicas se mezclaron con rumores, que había cadáveres apilados, que la casa era un altar macabro para la adicción a la muerte. Ninguna de esas versiones lograba capturar la mezcla de ego herido, nostalgia y locura que había motivado aquellos actos. Pero la imagen, una vez sembrada, germinó en la mente de la cultura popular. Los escritores y cineastas encontraron allí un personaje útil, un hombre cuya soledad y carencias podían ser interpretadas en 1000 formas. Tomaron fragmentos y los reorganizaron hasta que la figura se transformó en arquetipo. El vecino solitario que guarda dentro de sí la posibilidad de la más grande monstruosidad. La literatura eligió con gusto los rasgos más absurdos y los adaptó para que el miedo fuera más simple de consumir. Así nacieron personajes que se pasearon por la pantalla grande y pequeña, cada uno con su versión de la casa, del traje y del silencio. Para los que sufrieron la desaparición de sus seres queridos, las explicaciones oficiales no alivianaron el dolor.
Para el pueblo, la granja se convirtió en una cicatriz. Algunos cruzaban la calle para no toparse con su sombra. Otros usaban la historia para advertir a sus hijos. El miedo dejó su firma en las conversaciones, en las rutas que evitaban el paso cerca de la vieja casa, en la manera en que las abuelas contaban la historia a la hora de dormir, sin detalles explícitos, pero lo suficiente para que la imaginación hiciera el resto. Con los años, la granja fue demolida. La madera y los clavos que habían escuchado tantas voces fueron apilados y quemados. Los habitantes de Plainfield pensaron que el fuego tal vez limpiaría algo más que la superficie. Quizá borraría la capacidad de la casa para convocar recuerdos. Tal vez impediría que los turistas acudieran con linternas a mirar el ecosistema del horror. Pero la memoria no se destruye con madera. Lo que ardió en el fuego siguió palpando en la mente. La figura del hombre, por su lado, siguió viva en los expedientes médicos y en las fotografías oficiales que se conservaron, siempre con esa expresión impasible, como si la cámara hubiera capturado no a un individuo, sino a un problema comunitario. Pasó sus últimos años bajo custodia psiquiátrica, con visitas esporádicas y con la compañía constante de los médicos que intentaban desentrañar la lógica de una mente que había encontrado en la muerte algo parecido a la respuesta. Nunca hubo una reconciliación pública con las víctimas. Su nombre quedó en notas de prensa y en algunas líneas de un expediente que los curiosos revisaban si sabían dónde buscar. Hay un momento que la cronista recordaría con una claridad que no le gustaba. Entró al cuarto donde alguna vez estuvo la cama. El colchón estaba ausente. En su lugar había una plancha de madera. No había olor a hogar, sino un perfume fúnebre que no era simplemente a muerte, sino a un intento por preservar una presencia. Encontró un libro mal encuadernado con anotaciones a mano. Frases que hablaban de obediencia, de la necesidad de no traicionar lo que la madre había enseñado. En el borde del papel, manchas que el tiempo no había podido explicar. Aquellas palabras resumían la lógica de la casa. Cada acto había nacido de la certeza de que la realidad debía ajustarse a un orden impuesto. La historia, sin embargo, no fue únicamente horror. También expuso la fragilidad de una comunidad, la forma en que la soledad puede ser un virus que se extiende hasta consumir las formas de vida de los que la rodean. Si la madre imponía un código, el pueblo dejó espacios para la excentricidad. Cuando los límites se rompieron, la falta de vigilancia, la indiferencia y el miedo temprano permitieron que alguien se aislara tanto que sus ideas se volvieron completas en sí mismas. El relato entonces fue también una advertencia. La oscuridad se alimenta del abandono. Años después, cuando el nombre del caso se mencionaba en documentales y en charlas nocturnas, había quienes buscaban obsesionados cada vestigio de la historia. Encontraban fotografías oficiales, notas de la corte y, con más frecuencia, mitos tallados por la cultura. Poco importaba que la realidad fuera menos espectacular que la ficción. Lo esencial para la cultura era la sensación que la historia dejaba, una certeza incómoda de que la cercanía y la locura pueden crear formas humanas de monstruosidad. La casa y su hombre pasaron a ser un espejo en el que la sociedad veía piezas de sí misma. La negligencia, la soledad, la voz autoritaria que se impone sin reparar en la vida. Y mientras la historia se extendía, otros relatos emergieron que repetían el patrón. Personas que en la soledad construyen pequeños universos que no reconocen fronteras morales. En cada versión, lo único que cambiaba era el escenario. El núcleo, la necesidad humana de aferrarse a algo.
de reconstruir lo perdido de maneras perturbadoras permanecía. La cronista guardó los recortes, los testimonios y las notas. Sabía que en cuanto publicara, vendrían preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo detenerlo? Quería ofrecer algo más que un relato sensacionalista. Buscaba una aproximación que respetara a las víctimas y ofreciera contexto. Sabía también que la audiencia buscaba emoción, que el miedo es una mercancía fácil de vender. Por eso trató de equilibrar, de no recrear imágenes por el gusto de la sangre, sino de mostrar la cadena de causas y efectos que llevara a aquellas acciones. Aún así, la historia no puede escapar a su naturaleza. Posee pasajes que resbalan hacia lo visceral porque los hechos lo eran. El horror no era un adorno. Se presentaba en utensilios sospechosos, en costuras extrañas y en notas que hablaban de transformar la ausencia en algo táctil. El problema no era recrear el horror, sino hacerlo sin convertirlo en un espectáculo que banalice el sufrimiento humano. Esa línea fue la que la cronista intentó no cruzar. Con el paso de los años, varias obras se inspiraron en aquel caso. La ficción tomó los elementos esenciales: el caserón, la madre dominante, la soledad del hombre y su necesidad de volver el cuerpo en algo domable. La cultura, famélica por imágenes fuertes, recicló esos fragmentos hasta que los personajes se volvieron iconos. Algunos contaban la historia con crudeza, otros la suavizaban para una masa más amplia. En cada adaptación algo se perdía y algo se ganaba. A veces la historia se volvía una fábula moral. Otras veces un susto fácil para un público que quería sentir sin comprometerse. La pregunta que quedó flotando no fue tanto sobre los objetos hallados como sobre cómo una mente puede llegar a creer, con tanta certeza, que la muerte es una herramienta para arreglar su mundo. ¿Qué tipo de educación y soledad producen ese tipo de respuesta? ¿Qué parte de la sociedad comparte la culpa por permitir que alguien viva aislado, sin intervención, hasta que sea demasiado tarde? Las respuestas eran incómodas y nadie las quería del todo. En algún rincón, la casa había almacenado la respuesta que muchos buscaban. No había una única causa, no había un único culpable. Había una red tejida de negligencias, de creencias inquebrantables, de silencios que se tragaron los avisos. La tragedia fue, en ese sentido, colectiva. Nació de la suma de pequeñas omisiones y de una mitología personal que nadie quiso desarmar cuando comenzó. La cronista cerró su cuaderno, con la sensación de que había tocado algo que no se olvida, no por la espectacularidad de los hallazgos, sino por la evidencia de cómo una vida puede transformarse en una excusa para lo impensable. Al publicar la historia, se esforzó en que las palabras respetaran a las víctimas. No buscó compasión para el criminal, buscó explicación para la comunidad. El relato se convirtió en una pieza más en el paisaje cultural, leído, citado, adaptado, y cada vez que alguien lo narraba en la oscuridad, la historia volvía a respirar, con algunas piezas cambiadas, con otras añadidas por la costumbre humana de adornar lo que teme. La granja, aunque demolida, seguía viva en la imaginación. El hombre seguía vivo en expedientes y en la memoria colectiva. Antes de cerrar este relato, hay algo que la cronista aprendió entre las entrevistas y las noches largas. El miedo no siempre proviene de la sangre o de los cuerpos. A menudo proviene de lo que la soledad puede hacer con la mente humana. Y cuando esa soledad se combina con una doctrina inamovible, el resultado puede ser devastador. Gracias por escuchar. Suscríbete, comenta si te dejó inquieto y una vez más, dame todo tu miedo.